Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Mi gente, y esta que les habla es su amiga Adanora Enríquez desde Blessing.fm, y como todos los jueves a las 10 de la mañana estamos aquí en tu programa Puerto Rico se puede, seguro que se puede. Mire, este programa está diseñado para que podamos aprender juntos del sistema de gobierno de Puerto Rico, de la Constitución, de cómo nosotros debemos participar activamente en los asuntos del gobierno y las decisiones que nos afectan a todos por igual. Y en este momento yo quiero animarte a que te puedas conectar en vivo con nosotros desde el muro de Blessing.fm por Facebook. También, si no has tenido la oportunidad de ver nuestras programaciones anteriores, puedes hacerlo desde el canal de YouTube de Blessing.fm. Allí nos buscas en Puerto Rico se puede, o también directamente desde el muro de Facebook de Blessing.fm. Hoy estamos dando inicio a este sexto mes de programación. Mire, ya han pasado 5 meses y estamos ahora en diciembre. Usted ve, la emisora está hermosa. Esto es pura Navidad desde que usted entra, y estamos demasiado contentos sabiendo que este tiempo nos da también la oportunidad de examinar desde el punto de vista de familia a dónde estamos como pueblo y hacia dónde queremos dirigirnos. Así que este es el momento donde usted va, busca su café, busca su botella de agua o busca su juguito, respira profundo para poder escuchar y repasar estos principios constitucionales. Hoy, habiendo ya pasado 5 meses, yo espero que usted ya se sepa esta Constitución, por lo menos en preámbulo de memoria. Pero yo voy a recordar más que los primeros párrafos del preámbulo de la Constitución de Puerto Rico, y dice así: nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el gobierno de Puerto Rico, que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América. Al así hacerlo, declaramos que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña, que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público. Escuchaste bien, la voluntad del pueblo. Donde el orden político está subordinado por debajo de los derechos, está por debajo de los derechos del hombre. Es decir, que los derechos individuales están por encima del orden político, y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas. Así que nosotros, tú y yo, tenemos una responsabilidad ineludible como ciudadanos por nuestra persona, nuestras familias, nuestro vecindario y hacia nuestros semejantes. Yo sé que esto no era lo que tú querías escuchar. Tú querías escuchar que nuestro sistema de gobierno está desarrollado y construido sobre una base donde el gobierno responde por ti y por mí, pero mire, eso no es así. Me gusta mucho nuestros asambleístas constituyentes de los 1951, que ellos dijeron: espérate, nosotros tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Si nosotros tenemos a nuestro alcance mejorar la vida del otro y hacer, mire, como el buen puertorriqueño, un serrucho entre todos para ayudarle y darle la sorpresa y colaborar con su desarrollo y mejoramiento, nosotros lo vamos a hacer. Eso dista mucho de lo que nosotros tenemos en este tiempo, que es un principio de un gobierno como padre benefactor, donde parecería que el gobierno es como un padre de familia y debe responder por todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros no podemos mirar esto en abstracto, porque el gobierno no genera riquezas,
no produce por sí mismo, sino que cada vez que nosotros decimos, pues ese beneficio me lo tiene que dar el gobierno, lo que estás diciendo es que las personas y ciudadanos trabajadores en Puerto Rico que aportan con sus impuestos, ¿verdad?, a lo que es la administración, el desarrollo de programas sociales, etcétera, son los que van a tener que responder por ti. Me gusta, ¿verdad? Te quedaste en silencio allí pensando, ¿cómo? ¿Cómo tú dices? Pero eso no era gratis. Bueno, no es gratis. La realidad es que hay un acuerdo que nosotros hemos hecho de que íbamos a ceder limitadamente parte de nuestras libertades en pro del bien común. Por ejemplo, en las familias, cuando estamos compuestos por uno es fácil, ya cuando tenemos dos tenemos que empezar a establecer orden y acuerdos y convenios. Y cuando llegan 3, 4, 5 o 6, hay que empezar a establecer qué cosas vamos a ceder por el bien común. Por ejemplo, a lo mejor a alguno de nosotros en la familia le gusta acostarse tarde porque es una persona como nosotros llamamos nocturna. Y tenemos otra que es muy diurna. Esa se levanta a las 5 de la mañana y tú te quieres acostar a las 4 de la mañana. Porque tienen sistemas diferentes. Y entonces tenemos que acordar que a medianoche es que se van a apagar las luces porque eso es como el happy medium, ¿verdad?, para todo el mundo. Pues algo así es lo que pasó de alguna manera con nuestra Constitución. Decidimos delegar algunas de nuestras libertades de manera limitada en el gobierno, particularmente en lo que sería la seguridad. Yo sé, acabas de decir, Dios mío, pues entonces esto ha fracasado, porque si es la seguridad y mira cómo va este país, pues te lo voy a dejar ahí, no voy a entrar en todo lo demás, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer al evaluar cuál ha sido la gestión de nuestros gobernantes es mirar qué fue lo que nosotros le delegamos, la tarea que le delegamos y cómo la han ejecutado. Y no nos referimos a un color particular, un partido político, sino a los distintos gobernantes. En el caso de la seguridad es algo que llevamos décadas sin atender de la manera correcta y deberíamos nosotros empezar a prestarle la atención. Ahora bien, déjame hablarte un poco del contexto en el cual se desarrolla nuestra Constitución y ahora voy a hablar más bien del contexto a nivel cultural. Hace 60 años atrás no existían grandes programas sociales para atender las necesidades de nuestra gente en Puerto Rico. Así que en las casas, esto parece como una revelación para muchos, los niños desde bien temprana edad ayudaban con tareas en el hogar. Sí, por ejemplo, si tenían juguetes, pues después que terminaban de jugar, mamá, papá o hermano mayor no eran los que iban a recoger esos juguetes. Eso lo iba a recoger el que los había usado. También ayudaban, ¿verdad?, con lo que era recoger los cuartos, limpiar la casa, ayudar con el cuidado de los hermanos menores y con el cuidado de los abuelos y los parientes que ya eran ancianos. Es decir, en Puerto Rico usualmente los mayores, los abuelos o los bisabuelos, al momento de morir, morían en su casa cuidado, ¿verdad?, dentro de un ámbito de familia. Y para eso se hacía provisión con antelación de cómo se iban a manejar ciertos asuntos, porque se entendía que desde el vientre hasta las canas, las personas íbamos a permanecer dentro de una familia que era responsable por nosotros, ¿verdad? En cuanto al vecindario o a la comunidad en la que una familia vivía o un individuo, si no eran familiares entre sí, empezaban a tratarse como tal. Si se enfermaba alguno de los vecinos, se reorganizaba no solamente su núcleo familiar, sino que la gente alrededor también lo hacía para ayudar con el cuidado. Por ejemplo, si era una casa donde el varón era el que salía a trabajar y era el que estaba afectado, pues entonces el resto de la comunidad se iba a asegurar de que su familia tuviera lo que necesitaba para poder ser sustentada durante su tiempo de enfermedad. Estamos hablando de comida, estamos hablando de medicinas, estamos hablando de que si él iba a buscar a sus hijos y ahora no los podía buscar, alguien de la comunidad lo iba a hacer. A lo mejor usted mira y se te dice, ¿cómo? ¿Trabajaban tanto? Así era. Y miren, y le voy a decir, cuando estaban construyendo,
porque si estaban construyendo, los hombres o las personas que tenían talentos para construir se ponían de acuerdo para ir por lo menos una vez a la semana a ayudar a levantar la casa que se estaba construyendo, y las personas que eran dotadas en cocinar, entonces se aseguraban de que esas personas que estuvieran trabajando tuvieran la comida, el agua, todo ese tipo de cosas se hacía en comunidad. Si un niño o una niña quedaba sin padres, buscaban a alguien que se hiciera cargo. Usualmente no miraban al gobierno como la primera opción, no. Buscaban a alguien de la vecindad o alguna persona conocida, algún familiar o incluso a una persona que tuviera la posibilidad económica de dar una mejor futuro, ¿verdad? A esta persona, una mejor oportunidad. También, tras la otorgación de la ciudadanía americana, fue usual que los hijos mayores, particularmente varones, fueran a vivir a los Estados Unidos y enviaran dinero para ayudar al sostenimiento de sus padres y hermanos. Quizás en este tiempo en Puerto Rico ves que eso es lo que hacen nuestros hermanos dominicanos o hermanos mexicanos o de otras naciones que vienen a Puerto Rico, y usted los ve que, mire, se matan trabajando. Ellos gastan lo mínimo en Puerto Rico porque ellos quieren ayudar a sus familiares, y eso mismo lo vivíamos nosotros en Puerto Rico hace algunos 60 años atrás. Ahora, y esta, no solamente era la parte económica, en el aspecto de consejo, la contribución que podían dar nuestros mayores adultos en los distintos asuntos de la vida era sumamente apreciada, particularmente en el manejo de conflictos. Tú y yo estaremos de acuerdo que en el Puerto Rico de hoy hay poca tolerancia, hay mucha dificultad para escuchar al otro, hay casi una ausencia de la capacidad de yo reconocer que el otro puede tener la razón aunque yo no comparta su opinión. Eso antes no era así, ¿verdad? Nuestros adultos nos ayudaban a aprender al manejo de las emociones, a tener paciencia, a tener tolerancia y sobre todo un oído dispuesto a escuchar después que se controlaban esas emociones. Yo recuerdo que de pequeña, mi abuelo le decía a mi abuela, Gela, prepárate un café que invité a fulano o a mengano, ¿verdad? Gente del vecindario, podían ser familiares, a tomarnos un café, y mi abuelo era muy respetado, le decían Don Miguel. Y entonces ahora yo miro para atrás y me doy cuenta que usualmente las personas llegaban bien felices, pero a veces cuando se encontraban con la otra contraparte, porque los niños no miramos tanto lo que se dice en palabras, pero sí la comunicación corporal, que se encontraban sorprendidos y quizás hasta un poco incómodos, pero como ellos le tenían tanto respeto a mi abuelo, no se iban, o no iban a decir, este está aquí, pues ahora yo me voy, porque eso hubiese sido un desaire. Entonces entendían que si estaban allí era porque don Miguel o mi abuelo estaba buscando lo mejor, y la realidad era que aunque la gente estaba en conflictos, a veces cuando usted está en posiciones difíciles, está esperanzado de que alguien pueda ayudar a que podamos entrar en razón. Y ya ese interlocutor, ese intermediario, no es tan usual. Mi abuelo hacía ese tipo de gestión y lo hacían otras personas también de su época. Incluso ese asunto de que de ver a algún joven y preguntarle cuáles son tus sueños y empezar a decirle, pues tienes que hacer esto, ¿verdad? Darle un sentido de dirección. Eso era muy usado y era muy eficaz. Para también tomar decisiones. Cuando alguno quería tomar una decisión, era alguien que usualmente uno veía que estaba bien pensativo. Óigame, esa gente de antes eran tan sagaces, tenían ojos de águila para distinguir eso. Ella te preguntaba, ven acá, te doy cafecito, te hago una comidita, se sentaban a hablar, ¿y cómo te ha ido? ¿Y qué estás pensando hacer? O te veo preocupado. Y eventualmente ellos le daban la vuelta a uno, que uno sin darse cuenta les decía que era lo que había en el corazón o en la mente. Hoy nosotros necesitamos rescatar eso. Tenemos algunos programas gubernamentales que ciertamente en Puerto Rico ayudan con el sustento económico en términos de recibir alimentos o asegurar que una persona pueda tener
un techo bajo el cual vivir. Pero las décadas de experiencia nos muestran que el gobierno nunca podrá sustituir la capacidad de las personas de brindar apoyo, calidad de relaciones, inspirar y acompañar a otros para una mejor condición de vida. Y mire, para eso no tenemos que ir a la historia remota. Lo único que tenemos que considerar es María. ¿Fue el gobierno efectivo? Sobre todo el gobierno central. Aquí cuando hablo de gobierno, hablo más bien de gobierno central. ¿Fue efectivo? Usted sabe y yo que se colgó cuando vinieron los terremotos, que nos decían que le diéramos nuestras ayudas, que la comunidad había recogido, que se la diéramos al gobierno para administrar cuando había probado una y otra vez el fracaso en distribuir los artículos, ¿verdad?, de necesidad inmediata a la gente que carecía de ellos y vimos cómo la ciudadanía se organizaba rápidamente y podía ir. Y de hecho, no solamente eso, se generó hasta una plataforma para saber las comunidades que ya habían sido servidas y las que quedaban por servir. Algo que también ocurrió en ese tiempo es que la gente se había recibido, nos decían, no, ya yo tengo, pero vaya a tal lugar que me parece que no hay. Así que aún en eso se vio una sincronización de voluntades. Así que necesitamos nosotros reconocer que esto no solamente funciona porque nosotros somos más efectivos que el gobierno. Recuerde, nuestra Constitución está prevista para una participación activa, colectiva, donde se espera que usted tenga una función, mire, protagónica en la resolución de todos estos asuntos. Quizás como pueblo debemos mirar esto como una oportunidad de despertar nuevamente y decir, ay, es que nosotros dejamos de hacer esto que nos correspondía, se lo dimos al gobierno y el gobierno ha hecho un reguero, porque esto es como si usted le entregara un vehículo de motor a un niño de 5 años. Se las va a tener que ingeniar para poder presionar, si acaso, no sé cómo lo haría, ¿verdad? Las distintas, la gasolina o el freno, pero entonces no va a poder ver porque la estatura no le da para tener visión hacia el frente, y algo así ha pasado con el gobierno. Ahora, hace algunos 2 meses atrás, yo escuché a una administradora de un hogar de niños en Puerto Rico, me parece que era de Aguadilla, hacer un llamado a la ciudadanía para que se uniera a los esfuerzos para servir a la niñez, con la cual interviene el Departamento de la Familia. Básicamente ella lo que estaba diciendo era que se habían cerrado una serie de hogares después del COVID y de cara a una legislación que se estaba poniendo en vigor, y de la manera que se estaba poniendo en vigor hacía tan onerosa la administración de los hogares que la gente había tenido que optar por empezar a cerrarlas. En aquel momento era un viernes en la tarde, ella estaba llorando porque el Departamento de la Familia estaba llamando, no había espacio para ubicar a los niños que habían sido removidos del hogar. De manera particular, ella dijo que en este tiempo, ella lleva años sirviendo a la niñez en Puerto Rico, y dijo que en este tiempo, como nunca antes, ya se estaba encontrando con niños que son establecidos en estos hogares sustitutos desde su nacimiento, y por lo tanto hacía un llamado particular porque algo sabemos, un bebé recién nacido necesita de mucho calor humano y una atención distinta. Así que lo que era raro ahora se está tornando en una condición que va en aumento. Ante esto, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos es que de verdad sentarnos a considerar con un corazón compasivo esta situación que están pasando estos niños, que antes, ahora si miramos a 60 años atrás, era algo que uno atendía de inmediato y hacía planes para suplir esa necesidad. Nosotros necesitamos entonces que el gobierno también pueda cambiar su política pública de desmembramiento familiar por una de facilitador de la unidad familiar como principio para una ciudad sana, capaz y próspera. Mi gente, se puede. ¿A qué yo me refiero con desmembramiento familiar? Es que todo nuestro sistema ahora mismo, cuando va a intervenir con una familia que tiene problemas de ajuste o problemas de maltrato, está previsto para separar esa familia por siempre, no a darle recursos que pueda restaurarlo. Y aunque en una familia necesite de inmediato una separación para atender una situación difícil,
no implica que su mejor estar va a ser que se quede totalmente separada y que estos niños vayan a otros lugares y el papá vaya a otro lugar y la mamá vaya a otro lugar, sino que está probado que para los niños desarrollarse con sus padres es lo mejor. No siempre hay una capacidad de restauración, pero en la mayor parte de los casos, si le damos los recursos necesarios, se da un giro de 180 grados. Lamentablemente, aunque nosotros teníamos un sistema donde se brindaba hasta 2 años para que las familias pudieran entrar en un programa de servicios y ser restauradas, la realidad es que pasaban los 2 años sin los servicios correspondientes y entonces al cabo de 2 años lo que se dice, pues ya usted no se restableció, estos niños ya no los puede volver a tener cuando realmente nunca tuvieron la oportunidad genuina que prevé y que busca la ley. Pues precisamente con toda esta introducción que hemos tenido en el día de hoy para hablar de cómo nuestra Constitución busca promover el bienestar general, pero no que el bienestar general surja desde el gobierno, sino que surja desde el individuo, desde el sector privado y que el gobierno facilite ese bienestar general o ese movimiento de voluntades de la ciudadanía para conocer cómo tú y yo nos podemos integrar en este tiempo, cómo podemos ayudar, cuál es la problemática que se confronta al presente con relación a la niñez. Tenemos en nuestros estudios a un matrimonio muy especial que está compuesto por Javier Aristri y por Jasmine Torres y ellos vienen directamente desde Manitas Abiertas. Saludos Jasmine, saludos Javier, qué bueno tenerlos con nosotros. Buenos días, gracias Ada por la invitación. Gracias por la oportunidad que nos brindan para poder, ¿verdad?, expresar nuestro corazón como Manitas Abiertas y como matrimonio. Muy bien, y es que yo les he dicho, mire que en este programa, en medio de tiempos difíciles y noticias sumamente impactantes, nosotros tenemos una buena noticia para ti. Y es que, mi gente, si nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos tornar la historia de nuestro país. Yo sé que usted, como yo, quiere conocer un poco más de Jasmine y Javier, así que me gustaría que nos dijeran quiénes son ustedes, cómo es que como familia deciden establecer Manitas Abiertas y, claro está, ¿de qué se trata Manitas Abiertas? Bueno, pues nosotros, pues ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un matrimonio de Jasmine y Javier, una familia, unas personas comunes y corrientes, que queríamos hacer un cambio, hacer la diferencia y aportar a nuestro país. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues a través de Manitas Abiertas. ¿Qué es Manitas Abiertas? Manitas Abiertas es una organización sin fines de lucro que nos tratamos, ¿verdad? Tratamos de dar estas ayudas a estas niñas del Departamento de la Familia para dar una oportunidad de vida, oportunidad de amor que puedan ser restauradas a través de este ministerio lleno de mucho amor, de mucha misericordia, ¿verdad? Y sobre todo de poner nuestro corazón al servicio de ellos. Eso es una de las cosas que es Manitas Abiertas. ¿Cómo nace este ministerio, Ada? Pues este ministerio nace en el 2015. Cuando yo trabajaba en instituciones juveniles, yo veía dentro de las instituciones esa falta de amor, maltrato, y lamentablemente pues no había nadie literalmente que si quisiera ser parte de ¿verdad?, del cambio en estas niñas. Simplemente era un trabajo, entrábamos a una hora, salíamos y no veíamos nada más. Y pues las mismas nenas dentro del sistema me decían, Jazz, ¿por qué tú no montas un hogar? ¿Por qué no montas un hogar? Y yo inclusive le decía, pero ¿cómo voy a montar un hogar? Porque ese es mucho dinero, no se puede. Pues al cabo del tiempo, comenzó Manitas Abiertas, vino María, comenzamos lo que es Manitas Abiertas. Y pues después de María, pues ya todos los sueños, yo digo que se ven enganchados en el cordelito, y pues pensamos, ¿verdad?, nunca más pues volver a lograr lo que era Manitas Abiertas. Déjame interrumpirte un momentito, Jasmine. Ajá. Antes de que continúe, porque a mí me gusta escuchar las historias cronológicamente. Así que le voy a preguntar a Javier, porque usted, ¿verdad? Jasmine va ahí a galope, pero yo quiero saber, Javier, ¿cómo es que este tema de la posibilidad de generar un hogar, etcétera, se desarrolló entre tú y Jasmine? ¿Fue que ella llegó donde ti con la idea? ¿O cómo pasó esto? Pues mira, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad, yo sentía la carga que mi esposa traía a casa cada vez que salía, ¿verdad?, de donde trabajaba en entonces en aquella institución.
abrazamos la idea, simplemente aquella joven pues le comenta a mi esposa para abrir un hogar. Nosotros no teníamos ni idea, pero fue a través de una palabra que el Señor pues nos trae. Y yo quiero, ¿verdad? Para que entiendan de dónde es que nace, porque la palabra nace del Salmo 104, 27 y 28, donde dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Wow. En vista, ¿verdad?, la necesidad que estábamos teniendo conforme a cada historia, porque cada joven tiene una historia totalmente diferente. Y es ahí donde nosotros podemos abrazar la idea de ver cómo lo pusimos en oración. Así es que básicamente hemos dado los pasos y han sido procesos interesantes. No hemos entendido los procesos a los cuales Dios nos ha estado pasando en el momento, pero sí, ciertamente, mientras pasa el tiempo, pues vamos viendo ese fruto hasta llegar a lo que estamos hoy, y créeme que falta pues mucho más por hacer. Unas cosas que estoy escuchando y quiero enfatizar. Lo primero es que Jasmine y Javier están en ese momento, delante de una necesidad. Lo segundo es, mire que usted sabe que yo me paso aquí enfatizando lo importante de escuchar a los jóvenes. ¿Qué edad tenía esta joven que te planteó, Jasmine, la posibilidad de que abrieras un hogar? 14 años. Mírelo ahí, sé que yo le digo, a mí la historia me confirma que estamos bien. Esta jovencita le está pidiendo a ella que abra, no solamente para la necesidad de ella, porque ella sabe que ella sigue creciendo, pero también en una necesidad colectiva que se requería suplir. Entonces, ver esta familia, como decía Jasmine, son personas comunes, un matrimonio que dice: espérate, hay una necesidad, nadie la está supliendo, y yo quiero enfatizarlo porque a veces nosotros decimos, pero ¿y qué yo puedo hacer? ¿Puedo recoger a una? Sí, pero es una vida que tú estás marcando para lo mejor, que de otra manera no tendría las alternativas. Pero si tú sirves a una, el otro sirve una o sirve dos, de acuerdo, cada uno de acuerdo a sus capacidades, esto cambia. Lo tercero es que Javier dice: cuando llegaba mi esposa a casa con la carga, yo sentía su carga, pero él no solamente la sentía como para ser empático, sino como para ser compasivo. La persona compasiva no solamente se identifica, sino que hace algo al respecto. Y por si fuera poco, pues, como son cristianos y a nosotros nos dicen que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues entonces él empezó a buscar ellos, ¿verdad?, como familia, en oración, si Dios estaba en el asunto y qué alternativas tenían. Yo quiero darle las gracias a ustedes por atreverse, ¿sí? Porque su atrevimiento ahora se constituye en una fuente de inspiración para otras personas. Así que, Jasmine, puedes continuar. ¿Por dónde iba? Pues, Quiero decir algo rapidito, y perdona que interrumpa, Ada, es que en el detalle, a veces nosotros no vemos el detalle en específico. Y la joven que le comenta a mi esposa esto, le dice ma. O sea que Mi mamá. prácticamente eso es un detalle que marca a cualquiera, ¿verdad?, que de nosotros que estamos trabajando de la mano con ellos, viendo la necesidad, inclusive de lo que significa mamá y papá para sus vidas. Así que, pues definitivamente ahora con esto, ¿qué significa papá y mamá para sus vidas? Nosotros vamos a una pausa y regresamos con esta historia y esta iniciativa que marca a este país y que nos dice sin duda alguna: Puerto Rico se puede. Mi gente, estamos de vuelta en Puerto Rico se puede, y claro, como de costumbre, estoy aquí con nuestro programador, el pastor Luis Omar. Amén. Buenos días, y buenos días a todos aquellos que han estado conectados en toda esta transmisión. Muchas gracias a todos los que están conectados también en el en vivo. Para nosotros es una bendición tenerles, y hoy estamos hablando de cómo tú y yo somos responsables de promover el bienestar general en Puerto Rico. Y uno dice: Dios mío, pero si yo creía que era más que el gobierno, y es más fácil decir que el gobierno es responsable de todo, pero si nosotros queremos rescatar a nuestro país, tenemos que reconocer que el gobierno no ha hecho el mejor trabajo. Y segundo, que tampoco lo puede hacer en ese aspecto particular
porque nuestro sistema de gobierno está desarrollado sobre la zapata de la participación colectiva en los asuntos civiles y claro está, para nuestra gente en Puerto Rico la familia es la base de toda la sociedad, así que nosotros tenemos que trabajar con esto. Hemos estado hablando en esta mañana con Javier y Jasmine de Manitos Abiertas y hemos estado hablando de la necesidad de brindar servicios y cómo usted como ciudadano puede aportar. Si usted no vio la primera parte de este programa, nosotros les recomendamos que los vea para que usted pueda entender cómo esto empezó. Pero ahora, para continuar, vamos a seguir con Jasmine, que nos estaba hablando de cómo surgió Manitos Abiertas. Pues mira, como les estaba contando, pues Manitas Abiertas surgió pues por la necesidad, ¿verdad?, que había y por las mismas nenas estar diciéndome, mi mamá, ¿y por qué no montas un hogar? Pues, ¿verdad?, me como que se coqueteó, como que me enamoré de la idea. Se la comenté a mi esposo estuvo de acuerdo en todo esto. Pero como les estaba contando anteriormente, llegó María. Luego de María, pues nuestra vida cambió y tuvimos que reinventarnos totalmente nuevamente. Hasta que se nos dio una oportunidad hace un año con una organización para poder abrir un hogar de niñas. Le damos gracias porque pensábamos que nunca lo podíamos lograr. Pensábamos que necesitábamos quizás más cosas. Y simplemente lo que necesitábamos era un corazón dispuesto y disponible para poder bendecir a estas vidas y darle todo lo mejor de nosotros. Es lo único que necesitamos en este momento. No necesitamos nada más. A veces nos hacemos de la idea de que necesitamos quizás muchas cosas, un lugar espectacular con unos profesionales en particular, y lo que necesitamos simplemente es una disposición, una familia, una persona, un lugar, que tengamos un lugar disponible para dar amor, para trabajar en una restauración, para dar la oportunidad a estas niñas a un cambio de vida. Qué bueno. Y esto es bien importante porque a lo mejor usted dice, pero yo no tengo estudios. Tienes un corazón dispuesto, tienes un hogar que puedes abrir, te puedes hacer disponible para dirigirlos, para formarlos, entonces tú puedes estar ahí. Javier nos decía que empezó a darse cuenta por la manera en que estas jovencitas se relacionaban con Jasmine y le decían más de la importancia de la figura de papá y mamá. Javier, ¿nos puedes abundar? Sí, mira, eso a mí me ha marcado porque precisamente estamos viendo la necesidad y cuando vemos el perfil de estos jóvenes, pues precisamente están carentes de lo que es alguna de las dos figuras, ya sea papá o ya sea mamá en el núcleo familiar. O sea, eso es para que veamos la importancia que tiene en ellos precisamente lo que significa una familia. Todas estas cosas, ¿verdad? Hemos seguido aprendiendo durante la marcha con las nenas pues que hemos tenido la bendición de tener en nuestras manos. Es una gran responsabilidad ciertamente, pero cómo aún desde llegando rápido te identifican como papá y como mamá, y ese es, así es que nos dicen estas niñas. Ciertamente han sido experiencias enriquecedoras y uno puede, al punto que estamos hoy, decir precisamente abrazamos cada historia. Es así como básicamente Manitas Abiertas ha comenzado. Pero el objetivo de Manitas Abiertas básicamente es cómo podemos alcanzar precisamente a estas familias, a aquellas personas pues, ¿verdad? Que deseen, que tengan en su corazón, esto tiene que, ¿verdad?, nacer en el corazón, para poder atender estas necesidades, poder caminar con ellos de la mano. Y eso hacia eso es que nos estamos enfocando en Manitas Abiertas. Javier, mencionaste las niñas, ¿verdad? O jovencitas que han tenido la oportunidad de tener. Entonces, como dijiste, de tener, eso implica que hay un principio y un final. ¿Estoy correcta? Es correcto. Somos un hogar de transición porque creemos precisamente en la reunificación familiar y cómo inclusive a través de Manitas Abiertas podemos alcanzar esa familia. ¿Cuáles son las necesidades? Hemos podido identificar muchas necesidades en la familia y cuando vemos hoy, muchas de estas jóvenes, ¿verdad?, cuando ya llegan a una edad de adolescente, que es donde la conducta es un poquito más difícil de atender, hemos podido notar precisamente de cómo pudiésemos alcanzar, porque el anhelo de ella es precisamente
Y digo ellas porque servimos precisamente a niñas, ¿verdad? Nosotros tenemos una menor biológicamente, una hija que tiene 12 años y tiene un propósito inclusive para que inclusive ellas ven en la hija nuestra que no hay diferencia, no hacemos diferencia, Wow. pero cómo nosotros podemos identificar, porque el anhelo de ella es por ver nuevamente cuando cumplan mayoría de edad y salen del sistema porque te lo verbalizan, pues puedan buscar a su familia. Qué importante lo que dices, porque hay un discurso, ¿verdad?, político que establece que los niños que padecen algún tipo de maltrato, lo que debemos hacer es sacarlos de la familia, colocarlos en otra y ya está. Y lo que estás diciendo es claramente lo que yo también he conocido en mi experiencia, que aunque están ahí, reconocen que lo que ellas estaban pasando está mal. No es menos cierto que el anhelo es reconstruir, ¿verdad?, la manera de relacionarse porque el amor queda ahí. Entonces, Jasmine, voy a hablarte porque nosotras las mujeres, las féminas, tendemos a ser un poco más sentimentales, ¿verdad? Por la manera en que hemos sido creadas. ¿Cómo manejas esa llegada y esa partida de estas jóvenes o de estas niñas que llegan a tu casa? Y cómo también lo maneja tu hija, que ha sido parte, así que ella también está en este programa, porque yo sé que hay personas que nos están escuchando o que van a escuchar este programa después, que a lo mejor ellas dicen, ay, yo quisiera traerme a una o a un niño, ay, pero es que después se lo tengo que dar a la familia y yo me encariñé con ellos y quizás por eso no se atreven. Pues mira, si tú supieras que una de las cosas que nosotros estábamos hablando era acerca de eso. He tenido en cuanto a todos los posts que hemos puesto últimamente a Manitas Abiertas, hemos visto que muchas personas se nos acercan y nos dicen, ya, pero ¿y cómo tú lo puedes hacer? Porque te encariñas con ellos y después los dejas. Y yo dije, pero es que se supone que nosotros no estamos aquí para nosotros satisfacer una necesidad. Estamos para satisfacer su necesidad. Wow. Y en este momento no les digo que es fácil. Es, ¿verdad? Si tú amas, como amas a tus hijos, nosotros no hacemos diferencia entre unas y las otras. Y es algo que yo digo que tiene que ver con el corazón y el Señor. Nosotros las amamos desde el primer momento que llegan. Las amamos, abrazamos sus historias. Obviamente hay unas que nos aman más rápido, hay otras que se les hace difícil amarnos porque, ¿verdad? Hay una estructura. Ellas vienen con ¿verdad? Ellas vienen con su historia. Hay que trabajar con eso. Pero en medio del proceso, de verdad que yo siempre he dicho que lo más importante de todo esto es sembrar la semilla del amor, sembrar la semilla de la palabra, sembrar la semilla y que siempre sepan que nosotros vamos a estar ahí. A la hora de volver, cuando vuelven con sus familiares, no les voy a negar que siempre lloro. Siempre pensamos que no, y inclusive el mismo departamento te dice que no hagamos lazos con ellas. Entonces, cuando tú dices, cuando yo no haga lazos con ella o cuando yo no llore, entonces ya yo no dejo de ser Manitas Abiertas, ya dejo de ser la persona que soy, porque entonces no tengo una relación con ella. Pero de verdad que lo más hermoso que nosotros podamos hacer en este momento es regalar ese espacio, regalar ese corazón que ya, aunque a veces uno tenga familia, tenga niños menores, siempre hay una niña siempre hay un niño que está esperando para cubrir ese área de tu corazón. Siempre va a ser, de verdad, siempre, ellos son agradecidos. Van a ser, te digo que lo mejor que tú puedes hacer en este momento es dar un regalo de amor, dar un regalo de cuidado. Ellos lo que están buscando es ser amados. Jasmine, te pregunto, ya dijiste que el Departamento de la Familia dice que no creen lazos, ¿verdad? Lazos emocionales. Mi pregunta es, en tu experiencia, ¿el departamento da algún tipo de servicio mensual, como de mentoría o acompañamiento a personas como tú que están dando esta ayuda o no? Bueno, si es mentoría, el Departamento de la Familia te da unos talleres, ¿verdad? Ellos tienen una serie de talleres que dan al año para capacitar a las familias que tienen menores de edad. Pero yo pienso que no es suficiente, hay que hacer mucho más. Nosotros por lo menos lo que hacemos es seguimos buscando talleres para fortalecernos a nosotros y para poder fortalecer nuestra familia y poder darle las herramientas a las niñas, que es lo que estamos buscando. ¿Por qué le hago la pregunta a Jasmine? Es porque en los años 90 al 94 yo trabajé precisamente en una agencia para prevenir el establecimiento de menores en hogares de adopción, ¿verdad? Nosotros trabajábamos con la restauración de la familia en un momento dado donde se había devuelto el niño al hogar para asegurar que estuviera bien o
porque todavía la condición, gracias al Señor en aquel momento, al momento de la intervención, no era necesaria una remoción. Así que nosotros le íbamos dando esos recursos, pero recuerdo que eso es en el New York Founding Hospital, que para las personas que tenían casas de transición o hogares que eran albergues o hogares de crianza, se les asignaba a trabajadores sociales a ellos, no para que se aseguraran de que estaban haciéndolo bien en el sentido del cuidado, porque se partía de la premisa que ya habían sido certificados, sino precisamente para guardarlos con esa parte de hacer lazos que fueran saludables, ¿verdad? Que no olvidaran cuál era su función, pero pudieran disfrutar, ¿verdad? De un ambiente sano. Y entonces lo que Yasmín nos está diciendo es que eso hace falta. Entonces puede ser que tú no tienes la capacidad de abrir un hogar de transición o un hogar albergue, pero quizás tú puedes ser esa persona de apoyo que puedas unirte a una iniciativa como Manitas Abiertas u otras. Esta mujer que esta administradora del hogar en Aguadilla nos decía, mire, así sea viniendo acá y traer materiales o sentarse un rato con los nenes y jugar, aún eso para ella era suficiente. Así que no pienses y no tomes en poco lo que tú puedes hacer. Puedes hacer y marcar una gran diferencia en la vida, no solamente del niño o la niña, sino del proveedor, porque a lo mejor el proveedor de servicio está en una mejor condición y tú lo relajas, lo afirmas, le das algún tipo de observación sobre lo que está haciendo que es necesaria. Ahora bien, al día de hoy, ¿en qué estatus está Manitas Abiertas? ¿Qué necesita? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, ahora mismo actualmente nos estamos certificando como hogar de crianza. Actualmente nosotros estamos como hogar emergente. Solamente nos certificaron para 2 prácticamente, pero ahora estamos buscando el licenciamiento para 6 menores. Ahora mismo las necesidades pueden ser desde cosas materiales, como lo que sí nos ocupa mayormente es que otras familias puedan abrazar y adoptar precisamente así como instituciones e iglesias puedan abrazar este ministerio para ver cómo podemos inclusive capacitar a otras familias para así hacerlo. Pero actualmente no sé si se me queda algo en... Hay sobre 1.200 niños dentro del sistema del Departamento de la Familia que están necesitando una familia. Otra vez repite el número. 1.200 niños aproximadamente dentro del sistema del Departamento de la Familia que necesitan una familia. Y lo digo y me voy a atrever a decirlo, no estoy en contra de las instituciones para nada, no estoy en contra, pero hemos visto que hace falta la figura de la familia para que ellos puedan ser niños más saludables emocionalmente. Necesitan de una mamá, necesitan una figura paterna. Muchas veces nosotros como mujeres somos a veces egoístas y decimos, pero nosotros podemos ser mamás y papás. No. La mamá tiene una función y el papá tiene otra función diferente. Y es importante que puedan crecer con una familia, ver el modelo familia. Muchas de ellas crecen solamente con un personal que trabaja. Y nosotros como Manitas Abiertas lo que queremos es eso, sembrar y enseñar que ellas puedan ver entre nosotros una familia totalmente imperfecta, pero que las pueden amar y las pueden guiar. Eso es lo que nosotros queremos con esto. Y que otras familias se unan. Quiero añadir algo conforme a lo que mi esposa está hablando. No es que estemos en contra, ¿verdad?, de las instituciones, pero ciertamente no hay un modelo. Tú puedes llevarle inclusive el evangelio y eso está muy bien, eso está perfecto, pero ellos van a estar mirando que personas que entran y salen y ellas se consideran precisamente una más del sistema. Quiero traer... Sí, son clientes. Correcto. Y así te lo expresan, Ada. Pero quiero traer, conforme al proyecto de Family First, ¿verdad? En este caso tengo el proyecto del Senado 537, tanto como el de la representante Lizy Bulgo, el 911, pudimos ver el proyecto y realmente nosotros el corazón nuestro está afín porque creemos en la familia como primera institución, ¿verdad?, donde el menor se desarrolla plenamente. Entonces dice aquí un párrafo, dice, cuando los menores crecen sin las capacidades protectoras de una familia amorosa, las investigaciones demuestran que esto les causa daño
En comparación con los menores ubicados al cuidado de familias, los menores en hogares grupales, aquí conocidos como establecimientos residenciales, que nosotros, Javier y Yasmin, en Arroyo Habichuela, los conocemos como instituciones, tienen más probabilidades de obtener puntuaciones por debajo o muy por debajo en materias educativas, más probabilidades de abandonar la escuela y menos probabilidades de graduarse de la escuela superior. Esto fue un estudio en el 2008, ¿verdad?, que encontró que jóvenes en establecimientos residenciales tenían 2.4 veces más probabilidades de ser arrestados en comparación con sus pares en hogares de crianza. Yo creo que aquí tenemos que, como uno dice, sentar cabeza, ¿verdad?, y entender qué significa la familia para nuestra sociedad. Los estoy escuchando y no pude evitar ir a mis años de universitaria. Tuvimos la oportunidad de visitar una de las instituciones juveniles, yo creo que era en Guayama, si mi mente no me falla, y Guayama o Salinas. Y recuerdo que estamos hablando de los años como del 89 por ahí. Y recuerdo que una cosa que me llamó era una institución de varones, es que no solamente tenían allí entre las personas que estaban como parte de esa institución, eh, jóvenes o niños que habían cometido alguna falta, sino que allí habían niños que simplemente eran huérfanos. O que se habían entregado al sistema, al gobierno, porque no tenían padres que los cuidaran. Entonces no era el mismo tipo de necesidad, pero como no tenían ubicación, los metían en las instituciones juveniles. Entonces eso es algo que a mí me marcó en aquel momento. Yo dije, pero ¿cómo es posible que tú estés teniendo allí a un niño que lo que necesita es un hogar, junto con unas personas que a lo mejor lo que necesitan es corrección? Entonces, como decía, no es que uno no vea por qué es necesaria una institución, pero lo cierto es que lo que es más efectivo es la familia, como siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Si alguien quisiera comunicarse con ustedes, ¿cómo los consiguen? Sea para apoyar a Manitas Abiertas o sea para ampliar el trabajo de Manitas Abiertas. Me refiero a que también se interesen en poner algún hogar, etcétera. Pues mira, se pueden comunicar con nosotros al 787-516-7906. También pueden entrar a la página de Facebook, Manitas Abiertas INC, y nos buscan. También nos pueden escribir a manitasabiertasinc@gmail.com. Me gustaría, Javier, si pudieras hablarle a los padres que ahora mismo no tienen a sus hijos con ellos. Mire, esto es improvisado, nosotros no hemos hablado de esto. Que hayan tenido o que estén viviendo la experiencia de que vieron removidos a sus niños y están pasando por este proceso donde ellos están en un establecimiento en el departamento de la familia, y tú pudieras dar unas palabras de aliento, ¿qué tú le dirías? Bueno, mi mayor exhortación es que, ¿verdad?, consideren la idea, debido a que precisamente vemos la falta de nosotros como padres hacemos en estos niños. Es bien, y lo digo por experiencias vividas. Actualmente nosotros tenemos una nena que apenas acaba de cumplir un añito, y cada vez que yo llego a mi casa veo esa niña, cómo ella se emociona cuando papá llega a la casa. Así sucesivamente con las demás nenas que hemos podido tocar, ¿verdad? En ese sentido sí exhorto, ¿verdad? Porque ciertamente la figura de padre, que hoy en día pues ha sido sumamente atacada, hace falta en el hogar, y aquellos que precisamente pues ¿verdad?, han pasado por esta trago amargo, como uno dice, de que le hayan removido al menor, que no dejen de luchar por ello. Nosotros creemos precisamente en la reunificación familiar, y nos pueden contactar a ver cómo nosotros podemos ayudarle. Pero es mi mayor exhortación a que abracen esta idea, porque ciertamente ellas nos necesitan como padres. Mire, un día malo, una temporada de errores, de alguna manera todos la hemos tenido.
Unos son más graves, otros son menos, algunos son conocidos, otros no los conocemos tanto, algunos se dan a la luz pública y otros se mantienen en secreto, pero lo que quiero decirles es que eso no debe marcar nuestro destino final. Nos podemos levantar, podemos buscar recursos y no debemos renunciar a lo que es nuestra familia. Como decía Javier, yo voy a hablar desde la perspectiva de hija antes que Yasmín le hable a las madres. Y es que realmente para uno el papá es bien importante. El papá es el que nos afirma la identidad, mamá es la que nos direcciona, el papá es el que nos ayuda a tomar riesgo, mamá es la que nos protege de todo peligro, por decirlo así. Papá es el que nos pone a soñar, mamá es la que nos dice, espérate, pues si vas a llegar hasta allá, pues entonces ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Ves? Es que son complementarios y tan necesario es uno como el otro y reconocemos que cuando solamente hay un progenitor en el hogar, el otro trabaja doble. Como decía Yasmín, no podemos sustituir el papel o la función que desempeña el otro por el diseño, ¿verdad? Sin embargo, no es menos cierto que necesitamos, ¿verdad? Abrazar y valorar la función de cada uno y entender que sirve para lo mejor. Yasmín, esas madres que sea con razón o sin razón, han visto su nido vacío, como diríamos, nosotras somos más protectoras, ¿verdad? No hablamos del nene o la nena que se llaman la sino del nido, ¿verdad? ¿Qué tú podrías decirles, ¿verdad? Para animarlas, porque a veces el sistema te lacera tanto hasta llegarte a decir realmente no hay posibilidades de que tú vuelvas a recuperar a tus hijos. ¿Qué les dirías? Pues yo le digo que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. Es duro. He tenido madres que lloran y anhelan volver con sus hijos. Es duro porque obviamente, como estabas diciendo, Ada, cometemos errores en medio del camino. Nosotros, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades, podemos a veces tomar decisiones. Te digo, el último caso que tenemos es de una menor. Y pues obviamente cuando nosotros somos menores, pensamos, creemos que no lo sabemos todos y tomamos malas decisiones, pero cuando vamos entrando en edad decimos, ok, ¿qué hice? ¿Qué error cometí? Pues yo te digo a ti, mamá, que no pierdas la esperanza, sigue luchando por tus hijos. Vamos en contra de un sistema, necesitamos ir en contra del sistema. Si el sistema te dice no vas a poder, ya perdiste los derechos parentales, debe de haber algo más. Cometemos errores, mi gente. Y así como cometemos errores, también nos podemos reestructurar, ¿verdad? Así que yo creo que es necesario seguir luchando. Vamos a orar. Muchas veces pensamos que, ay, pero he orado, he llorado. Seguimos orando. Seguimos luchando. Son tus hijos y no importa la decisión que hayas tomado en algún momento. Siguen siendo tus hijos y ellos te van a buscar. Te van a buscar, no importa los errores que hayas cometido, ellos te van a buscar. Y nosotros estamos ahí para ayudarte. Cualquier cosa te puedes comunicar con nosotros al 787-516-7906 o nos puedes escribir a Manitas Abiertas. Vuelve y repite el número, Yasmín, un poquito más suave. 787-516-7906. De verdad, en confianza nos pueden llamar. Ya usted lo escuchó, lo vamos a estar también colocando en la transmisión para que usted se pueda comunicar. Yo sé que esto es bien emotivo y quería que ellos pudieran expresarlo porque a veces el temor que nosotros tenemos cuando estamos pasando por momentos tan difíciles donde nos hemos equivocado, donde nos están tratando injustamente, es que creemos que las personas que están allí ayudando a nuestros hijos ya nos tienen con un sello, ya nos quieren echar hacia un lado y quiero que sepas que todos no son iguales. ¿Por qué? Porque hay algunos que creen en la reunificación familiar y que saben que aunque ellos están allí por un ratito para poder desempeñar una función, sus hijos saben que ellos no son verdaderamente sus padres y la fidelidad de los hijos siempre buscará conectarse con aquellos que lo originaron. Recuerda, tienen el DNA tuyo, no tienen el DNA de los sustitutos. No lo decimos para menospreciar la aportación que están haciendo las familias que están ocupando esa función temporal, sino para que reconozcas que tú tienes una responsabilidad sobre tu espalda y que realmente es un privilegio ser mamá y ser papá. Últimas palabras, Javier. Pues mira, quiero agradecerle ¿verdad? Este espacio para precisamente exhortarle a que no solo abracen, sino que entiendan que sí hay una necesidad real, que ellos nos necesitan, tanto los niños y ¿verdad? Y jóvenes
del Departamento de la Familia, como el mismo Departamento de la Familia ha tenido que reconocer que precisamente necesitamos hogares como nosotros. Así nos los han expresado. Así que te invito a que puedas considerarlo y abrazar no solo este ministerio, sino esta idea. Estamos para ayudarte, contamos actualmente con 2 psicólogas, consejeras, entre otros, para caminar contigo como familia. Wow, qué lindo. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias a Javier Aristide y a Jasmine Cortés de Manitas Abiertas por acompañarnos en este día y traer esperanza en medio de tiempos difíciles aquí en Puerto Rico Se Puede. Gracias. 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 Gracias un millón. Así que nos vemos la próxima semana, jueves a las 10 de la mañana, mi gente hermosa. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.